Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os saludo de parte de todo el equipo de Mindalia. Yo soy Laura y soy vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. Os doy la bienvenida a este espacio de conferencias que de manera prácticamente gratuita y diaria organiza mindaliatelevisión.com. Hoy tenemos el placer de contar con Ana María Oliva. Viene a ofrecernos una charla titulada El encuentro de la ciencia en la espiritualidad. Nuestra invitada es ingeniera industrial, máster en ingeniería biomédica y doctora en biomedicina. Trabaja en el ámbito conocido como salud bioenergética, en el que utiliza un modelo basado en tecnologías que miden el campo electromagnético emitido por las personas para evaluar el estado de salud y en el que también se pueden realizar correcciones sobre esta energía a través del uso de señales electromagnéticas. Ha sido profesora durante muchos años en la enseñanza secundaria y en la universidad, en la que sigue colaborando de manera puntual. Ha publicado Lo que nuestra luz dice, un viaje desde la tecnología hacia la conciencia, de la editorial Sirio. Bien, pues antes de darle la palabra a nuestra invitada y de saludarla, me gustaría comentar que si queréis ayudar a alguien a través de nosotros, de Mindalia, lo podéis hacer de una forma muy sencilla. Podéis hacer un pequeño gesto como es darle a me gusta debajo de este vídeo o dejar un comentario positivo, porque con estas acciones no solo estaréis colaborando con nosotros, con Mindalia, sino que también estaréis haciendo que este vídeo y este contenido llegue a más personas en todo el mundo. También recordaros que desde ya podéis participar en el chat siguiendo el formato que os voy a explicar a continuación. En primer lugar, debéis poner la palabra pregunta en mayúscula. A continuación, el país desde donde nos estáis viendo y a continuación ya podéis formular la pregunta en cuestión que finalmente le vamos a trasladar a nuestra invitada de hoy y que al terminar su exposición amablemente responderá. Como os digo, está con nosotros Ana María Oliva y viene a ofrecernos una charla titulada El encuentro de la ciencia en la espiritualidad. Vamos a saludarla, vamos a darle paso. Hola, ¿qué tal, Ana María? Muy bien, feliz de estar aquí, de compartir un día más. Bien, pues bienvenida. Gracias por estar con nosotros en Mindalia y te cedo la palabra. Nos disponemos ya a escucharte. Pues muchísimas gracias. Bueno, quiero empezar saludando y agradeciendo pues a todas las personas que estáis ahí al otro lado, ¿no? Porque compartir es algo que es muy hermoso, es algo que al menos a mí me encanta hacer y disfruto mucho y no tendría ningún sentido si no hubiera nadie al otro lado. Entonces agradezco mucho que estéis ahí y que estéis dispuestos a acompañarme durante este rato. No sé si estás poniendo ya, cargando la presentación para comenzar, porque esta charla, que hemos titulado así, El encuentro de la ciencia en la espiritualidad, es como la tercera parte de la saga ya de conciencia, que es un poquito pues esa reflexión que yo hago sobre lo que para mí es la ciencia y lo que para mí es la espiritualidad y en qué punto, en qué lugar se encuentran, ¿no? Y esta charla es una charla que ya le tenía ganas también de hacerla, porque, bueno, me gusta decir que en ciencia hay preguntas grandes y preguntas pequeñas, ¿no? Las preguntas pequeñas son en las que estamos casi siempre investigando y buscando, intentando resolver, ¿no? ¿Qué pasa con una frecuencia de 1.1 kHz o qué pasa con el plegamiento de esa proteína, ¿no? Y bueno, lo hacemos porque realmente creemos que eso es importante y creemos que eso va a ser una contribución para la sociedad, pero también existen ese otro tipo de preguntas, ¿no? Las preguntas grandes, esa pregunta de ¿qué es la vida? ¿Por qué a mí? ¿Cómo puedo elegir la felicidad como opción? Toda esa serie de preguntas que a mí personalmente me interesan mucho también, aunque muchas veces invierta mi tiempo en las primeras, ¿no? Pero ya sabéis que los que me conocéis un poquito más, que a mí me gusta la ciencia que se pone al servicio de la vida, la ciencia que tiene un significado práctico, la ciencia que me resulta útil a mí en mi vida real, incluso para poder responder esas preguntas tan grandes. Entonces, si pasas a la siguiente diapositiva, sale un poquito una imagen que lo que nos presenta es este planteamiento de la charla, ¿no? Os voy a plantear una charla hoy en la que vamos a estar yendo de la ciencia a la espiritualidad, que casi es como decir de Oriente a Occidente o de Occidente a Oriente, ¿no? Occidente como modelo de ciencia, de razón, de racionalidad, Oriente como modelo de espiritualidad, de misticismo. Quizás más que modelo debería decir estereotipo, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que no hay una división que sea tan tajante, pero sí una tendencia
a ver dos maneras de pensar, dos maneras de comprender la vida diferentes. Y si empezamos por la ciencia, pues vamos a ver que hay un recorrido como en espiral, ¿no? Vamos a empezar ahora a ver un poquito cómo la ciencia parte de la mística, de la filosofía mística de los griegos, y a partir de ahí se empieza a elevar, entra en una dinámica intelectual, haciendo una evolución extraordinaria, se va separando cada vez más, hasta que llega a desarrollar una visión del mundo que es totalmente opuesta al origen, o en apariencia opuesta al origen. Y ahora, por fin, parece que la ciencia occidental está superando, está dando la vuelta completa de esa espiral y está superando esa visión tan intelectual, está permitiendo un discurso que nos vuelve a conectar con esa antigua visión de los griegos que es tan cercana a las filosofías orientales. En la siguiente diapositiva quiero comentar un poquito ese comienzo de los orígenes de la física, ¿no? Los orígenes de la física, como la de todas las ciencias, lo encontramos en los griegos, en el primer periodo de la filosofía griega, por ahí hace 2500 años, en el siglo VI a.C., en una cultura en la que en realidad no existía separación entre ciencia, filosofía y religión, porque a los sabios de la escuela de Tales de Mileto no les importaba lo más mínimo, no les preocupaba nada ese separar entre ciencia y espiritualidad. Ellos lo que querían era descubrir cuál es la naturaleza esencial, la constitución real de las cosas, que es lo que ellos llamaron physis. Y el término física deriva de ahí, precisamente, de esta palabra griega de physis, y por tanto, lo que significa en origen es el empeño por conocer cuál es la naturaleza esencial de todas las cosas. Esta ciencia, que tiene ese origen, va evolucionando y en el desarrollo de lo que llamamos la física clásica, la física que estudiamos en las universidades habitualmente, Descartes tuvo mucha importancia, no solo en la física o en la ciencia, sino en todo el modo de pensar occidental, ¿no? Hasta nuestros días. De hecho, todavía esa famosa frase de Descartes de pienso, luego existo, todavía está vigente, ¿no? Mucha gente la sigue utilizando, esa frase lo que hace es llevarnos de alguna manera a que cada persona, a que los hombres nos identifiquemos con la mente, en lugar de hacerlo con un organismo completo. Nos identificamos con la mente y lo separamos del cuerpo. Entonces, la mayoría de las personas somos conscientes de que existimos como si fuéramos egos aislados metidos dentro de un cuerpo, una mente separada de un cuerpo que genera conflicto y, bueno, como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. Esa fragmentación interna no es más que un reflejo de un mundo exterior que también está fragmentado, que también está separado en un montón de objetos, de acontecimientos, de cosas. Incluso explotamos de manera diferente esos distintos grupos de cosas que nos vamos encontrando, ¿no? Entonces, es obvio que la sociedad nos está reflejando esa división, porque además lo vemos continuamente en las diferentes razas, nacionalidades, grupos religiosos, políticos, etcétera, ¿no? Y si nos vamos a la siguiente diapositiva, pasamos de la física a darle esa primera visión a las escuelas de misticismo, aunque todas son diferentes en detalles y en muchas expresiones, también es verdad que todas ellas resaltan un punto en común en el que convergen. El rasgo central de las enseñanzas es esa unidad básica de todo el universo, la unidad básica de todo lo que existe. No importa si son hindús, si son budistas, si son taoístas, la meta última, lo más elevado, es llegar a ser conscientes de la unidad, de esa interrelación entre todo lo que existe, trascender esa idea de que somos seres individuales aislados y llegar a identificarnos con esa realidad última. Y así le llamamos iluminación precisamente a ese momento en el que aparece esa conciencia y que además eso es una experiencia, no es un acto racional, no es un acto intelectual, es una experiencia que afecta a la totalidad de la persona y que además normalmente la transforma profundamente. Entonces, la manera oriental de entender el mundo, ese concepto oriental del mundo, es intrínsecamente dinámico
Y entre las características principales están el tiempo y el cambio. El cosmos se percibe como una realidad que es inseparable, que siempre está en movimiento, vivo, orgánico, que a la vez es espiritual y material, todo simultáneamente. Y esta es un poquito la clave de este día de hoy. ¿Sí? En otras versiones de estas charlas de conciencia, como os decía, esta trilogía que hemos ido haciendo, nos hemos basado más en la observación, nos hemos basado más en otro tipo de conexiones. En este caso, de hecho, hay un vídeo que se llama La unidad esencial de todo lo que existe, que lo grabamos aquí en Mindalia también y que realmente os recomiendo que lo veáis porque le va a dar mucha más coherencia también a esta tercera parte, el ver la segunda, ¿no? Hice mucho énfasis en esa parte de la unidad y hoy le voy a dar una vuelta distinta porque quiero llegar a ese mismo punto desde otro lugar, que es precisamente cómo llego hasta ahí. Es decir, me voy a ir a una parte mucho más relacionada con la mente, con la neurociencia, si queréis, para llegar a converger precisamente a ese punto común, a ese punto donde la ciencia se encuentra en la espiritualidad. En la siguiente diapositiva tenemos solo dos frases que resumen un poquito. Ups. Creo que falta, mira a ver si no te falta una en el medio. Ah, está, aquí, gracias. Hay dos frases que representan un poquito esa diferencia entre Oriente y Occidente, ¿no? Sócrates diciendo solo sé que no sé nada, Lao Tse diciendo es mejor no saber que se sabe. Y esas dos frases de alguna manera representan los dos tipos de conocimiento o dos formas de conciencia que se han considerado a lo largo de la historia, que son las que tenemos. Una es la mente racional y otra es la mente intuitiva, que es lo que se ha asociado normalmente con la ciencia y con la espiritualidad o con el misticismo, ¿no? En Occidente tenemos una mente mayoritariamente racional, hay un tipo de conocimiento fundamental que es a través de la mente racional y el conocimiento intuitivo, el conocimiento subjetivo, la experiencia subjetiva, normalmente no se valora y no solo no se valora, sino que se suele despreciar en aras de ese conocimiento racional científico. Y en cambio en Oriente, pues es al revés. La gran diferencia es esa valoración de la experiencia subjetiva, de esa mente intuitiva o de ese otro modo transracional, como veremos, de funcionar. Sí, entonces, en la siguiente diapositiva ahora sí vemos que habíamos dicho, la física busca originariamente entender cuál es la naturaleza esencial de las cosas. Y a la hora de pensar en esa naturaleza real de las cosas, pues tenemos que darnos cuenta de que al menos hay dos tipos de realidades, la de ahí fuera y la de dentro, ¿vale? La de fuera normalmente suponemos que es idéntica a lo que percibo, aunque sabemos que no es así, porque lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, y esto también viene reciclado de otras charlas, que nuestros sentidos son limitados, que cada sentido capta un tipo de energía diferente. El oído capta una energía que es mecánica, el olfato capta una energía que es química, los ojos captan una energía que es electromagnética, y hay otros tipos de energía o de niveles de realidad, como quieras llamarlo, que no podemos captar con nuestros sentidos, pero eso no significa que no existan, ¿no? Además, todo lo que percibimos está también influenciado y modificado por nuestro propio cerebro. Entonces, al final eso que yo percibo como una realidad externa es una mezcla entre los estímulos que me llegan a través de los sentidos y la construcción mental que yo me hago. Y eso lo vemos muy claramente en las ilusiones ópticas, ¿no? Y luego tenemos una realidad interna. A esa realidad interna, que vamos a verla también un poquito más adelante, nos cuesta mucho llegar, mucho, pero es la que está gobernando la mayor parte de nuestras decisiones, de nuestras creencias y de aquello que hacemos. Es como, en la siguiente diapositiva he sacado esta imagen de al final qué es más real, esa realidad interna o esa realidad externa, ¿no? Esa película de Origen que a mí me dio vuelta la cabeza cuando la vi en su momento, porque, bueno, es como aquella frase de que si es un hombre que sueña que es una mariposa o una mariposa que sueña que es un hombre, ¿no? Yo no sé si a alguno le ha pasado, pero a mí me ha pasado varias veces tener sueños que son tan reales que te despiertas y no sabes si ha sido real o lo has soñado, ¿no? Y esa realidad interna está ahí y es accesible y bueno, y es parte también de lo que vamos a estar hablando ahora, ¿no? La siguiente diapositiva lo que viene a ilustrar es que
hay diferentes maneras de definir la mente. Ya lo sé, hay distintas escuelas, hay distintas percepciones, hay distintas formas. Para mí, esa dualidad entre cuerpo y mente, esa que nos inculcó Descartes, también la podemos comprender desde otro ángulo, que sería este que he puesto aquí, que intenta representar esa dualidad onda-partícula, ¿no? La dualidad onda-partícula es la dualidad energía-materia, es la dualidad cuerpo-mente, o si queréis, conciencia-materia, ¿no? Esa onda que se comporta como onda o como partícula en función del observador, el observador y lo observado, que de esto ya habíamos hablado también, ¿no? Entonces, la mente, o al menos ciertos niveles de la mente, se pueden considerar también como fruto de la actividad cerebral. Eso lo estamos viendo en las enfermedades mentales, lo vemos cuando hay una lesión cerebral, lo vemos incluso porque hay fármacos que acceden a lugares concretos y que producen cambios concretos también en nuestra propia mente. Podemos modificar funciones mentales mediante fármacos. Y es verdad que también hay investigaciones que sugieren lo contrario. Lo que sí está claro es que en la jerarquía, siempre la energía va por delante de la materia y, por tanto, al final siempre va a ser la mente la que construya la realidad, incluso el propio cerebro, ¿no? Entonces, hecha esta pequeña reflexión inicial, vamos a entrar un poquito a esa idea o a esa búsqueda de una realidad externa a la que estamos intentando entender a través de la ciencia. Y la siguiente diapositiva, muy brevemente, nos viene a recordar algo que ya sabemos, que es que la ciencia que presuntamente intenta encontrar esa realidad o describir esa realidad y comprender, porque describir y entender son cosas distintas, al final nos guste o no, todos estamos llenos de creencias, ¿sí? Y solo podemos ver la realidad a través de nuestros propios filtros. Y no me refiero solo a creencias religiosas, me refiero a pues tanta gente que a mí me dice, uy, yo creo mucho en la energía, o uy, yo no creo mucho en la energía. Y bueno, eso es el rango de las creencias. Yo no creo en aquello que puedo observar, pero ahora vamos a ver cuáles son las dificultades de todo eso. Es imposible deshacernos de nuestras creencias porque forman parte del programa. Pero sí sabemos que el método científico, en principio, se basa en observar y sacar una serie de conclusiones de aquello que estoy observando. El método se preocupa del cómo y no del qué, es decir, cualquier cosa es susceptible de ser estudiada científicamente siempre que yo siga el método. Y el método científico debería basarse en la humildad más absoluta de saber que no sé. Y como no sé, empiezo a investigar a ver si salgo de mi ignorancia, ¿sí? Entonces, esa es un poquito como la base, pero nos vamos a dar cuenta, y estas diapositivas a alguien por ahí le suenan porque son de la otra, ligando con la otra charla que había dado, la última, de la unidad esencial de todo lo que existe. En la siguiente diapositiva vemos la primera de las limitaciones. Las voy a pasar un poquito más rápido estas porque ya las conocemos algunos, ¿no? La limitación de nuestros sentidos es obvia y evidente. No solo que cada sentido capta un tipo de energía diferente y hay energías que no las captan nuestros sentidos ordinarios, es que además vemos torcido lo que está recto. Nuestros órganos sensoriales nos están limitando, solo tenemos capacidad de percibir una serie de cosas. Además, en la siguiente vemos que la cultura también modula esa capacidad que tenemos de comprender lo que estamos viendo, ¿no? La cultura modula todo, modula el cerebro, modula las facultades mentales, vemos en función de lo que pensamos, de nuestra situación socioeconómica, vemos en función de nuestras necesidades, de nuestra cultura, de nuestras costumbres. Y aquí todavía me faltaría alguien más que viera al gato como comida directamente, ¿no? Porque también hay culturas de ese tipo. Entonces, en la siguiente diapositiva, que quiero ahondar un poquito más en esta modulación de la cultura también lo que nos marca es qué parte de nosotros desarrollamos. ¿Sí? El desarrollo máximo en nuestras escuelas, en nuestra educación, en nuestra cultura occidental, es en la capacidad de análisis. Ojalá, quiero creer que también en algunos casos, al menos yo lo intentaba cuando estaba en las aulas, es profundizar en la síntesis y en la crítica, pero bueno, eso ya es pedir mucho. Y ese énfasis en el análisis lo que ha hecho ha sido inhibir de alguna forma la capacidad emocional. Y entonces aquí estamos, emocionalmente analfabetos. Y claro, esa capacidad emocional está muy relacionada con la capacidad emocional trascendente, la realidad interna.
está mucho más cerca de los sentimientos que la realidad externa. Y el mundo afectivo siempre es muy difícil de acceder, siempre. Entonces, hoy en día, cada vez más, pero es cierto que mayoritariamente las personas no estamos continuamente sintiéndonos conectados a la trascendencia, como podía pasar en culturas primitivas que decimos, ¿no? El hombre primitivo estaba mucho más inmerso en esa unidad esencial, en esos espíritus que lo habitaban todo, en esa conexión entre todo lo que existía, ¿no? Entonces, eso también es un ejemplo de hasta qué punto la cultura que nosotros creamos y la cultura que nosotros profundizamos y expandimos va modelando nuestro propio cerebro. De forma que hay una serie de capacidades que las hipertrofiamos, que las estamos desarrollando quizás en exceso, mientras que hay otras posibilidades, otras capacidades que las tenemos reprimidas o que las tenemos inhibidas. La siguiente, la tercera de las dificultades, la primera era que los sentidos nos engañan, la segunda es que la cultura nos modula la manera en la que estamos percibiendo las cosas. La tercera es que, ok, una vez he visto algo y puedo entender que quizás es algo medianamente que no me engañan tanto los sentidos y que puedo objetivarlo desde la cultura, tengo otra dificultad añadida, que es cómo interpreto eso. Y aquí pongo esta imagen de un jeroglífico egipcio que tiene unos dibujos que para mí son absolutamente un avión, un helicóptero clarísimo y que pinta eso totalmente tan fuera del tiempo en un jeroglífico egipcio antiguo. O la famosa anécdota de David Bohm en el que dice, bueno, imagínate que tienes una pecera y que en esta pecera hay un pez con dos cámaras. Cada una de las cámaras está viendo un pez diferente. Tú sabes que es el mismo porque sabes que hay una pecera y dos cámaras, pero cada operador de cámara solo ve una pecera y entonces la conclusión a la que llegan es que fíjate qué sincronicidad hay que cuando este pez se mueve el otro también. ¿Sí? Estamos sacando muchas veces conclusiones erróneas de nuestras observaciones simplemente porque nos falta información. Y tenemos todavía un punto más, tenemos todavía una dificultad más, que es el siguiente diapositiva, que es que queremos ser objetivos y la ciencia se jacta de ser objetivos, pero vamos a ahondar mucho más en esto. No existe tal cosa como la objetividad. No existe. Eso muchas veces digo que nos lo digan a las madres, que nuestros hijos son siempre los más bonitos, ¿no? Y de momento mis hijos también piensan que su mamá es la mejor del mundo. Entonces, esa presunta objetividad no existe ni puede existir porque cuando yo estoy pensando, cuando estoy intentando pensar, y ahora vamos a ahondar mucho más en eso, pero así como visión general primera, vamos a suponer o vamos a llegar al acuerdo de que hablamos de dos mentes, una mente consciente y una mente subconsciente, una mente normal y una mente profunda, digámosle así, ¿no? Cuando yo estoy observando desde mi mente en beta funcionando, desde la mente normal, ordinaria funcionando, ahí tengo todo eso que estamos viendo, que acabamos de ver. O sea, ahí tengo el problema de que los sentidos me engañan, ahí tengo el problema de que la cultura me modula, ahí tengo el problema de que no puedo ser objetivo, porque precisamente en la mente consciente es donde están todos esos conflictos. Para poder ser objetivo, realmente debería irme a otro lugar donde no estén todas esas creencias, donde no estén todas esas limitaciones sensoriales, etc. Entonces me voy a otro tipo de mente que estaría más relacionado con esa realidad interior o esa mente transracional, y entonces ahí me dicen que no vale porque la experiencia es subjetiva. ¿Vale? Entonces, ahí ya nos encontramos con ese hándicap tremendo, ¿no? Vamos a ahondar un poquito en ese tema de este conocimiento racional que estamos intentando comprender a través de la ciencia. Entonces, en la siguiente diapositiva quiero representar, pues eso, que tenemos un conocimiento racional que lo formamos con una serie de experiencias que nos llegan mayoritariamente a través de los sentidos, con todo lo que ocurre alrededor, las cosas, los objetos, las situaciones, los sucesos. Y entonces nuestra mente, nuestro intelecto, lo que hace es medir, comparar, categorizar, dividir, encasillar. Y ahí entonces empezamos a construir lo blanco, lo negro, lo grande, lo pequeño, lo relativo, lo absoluto. Y cada cosa solo puede existir en función de su contrario. Y por eso decimos, y no hay otro remedio, o al menos yo pienso que no hay otro remedio de decir que este conocimiento que se basa en eso, en realidad siempre va a ser relativo, porque solo existe en relación a su contrario, solo existe en relación a que haya otra cosa. El blanco solo existe si yo tengo en cuenta el negro.
Y además, para poder llegar a eso, lo que hago es quitar detalles, simplificar, quedarme con lo que considero esencial, con lo abstracto, quedarme con los rasgos más importantes, y cuando me quedo ahí, pues cada vez me estoy alejando más de la realidad. Entonces acabo creando todo un sistema que se basa en conceptos abstractos, lineales, secuenciales, porque eso es como nos expresamos. Nuestro lenguaje es así. Nuestras frases son sujeto, verbo y predicado, lineal. Nuestro alfabeto es lineal. Nuestra manera de pensar es lineal porque la manera de expresarnos también es lineal. Entonces nos creemos que nuestro conocimiento, el que hemos obtenido a través de ese tipo de observación, es absoluto precisamente porque es abstracto, pero precisamente todo ese conocimiento racional, todo ese conocimiento generado que llamamos conocimiento científico, siempre es relativo, porque se basa en que aquello en lo que me estoy basando, aquella teoría en la que me estoy basando sea cierta, y al final ese es el acto de fe más grande. Todas las investigaciones son siempre enanos en hombros de gigantes y cada uno va poniendo un granito de arena y de repente un día descubrimos que aquel que puso la primera piedra estaba equivocado. Y entonces tenemos que empezar a revisar otra vez todos los conceptos y donde dije digo Diego, porque me doy cuenta de que ese presunto conocimiento absoluto en realidad es bien relativo. ¿Sí? Y por otro lado, además nos encontramos que una cosa es el conocimiento y esa teoría. En ingeniería, sabes que yo vengo del mundo de la ingeniería, en ingeniería se utiliza mucho ese símil de aproximando una vaca por una esfera, ¿no? Entonces tú aproximas la vaca por la esfera y trabajas y haces todas las ecuaciones de la vaca como si fuera una esfera, hasta que llega un momento que te crees que la vaca es esférica. ¿Sí? Entonces, claro, el mundo real no es una vaca, no es esférica, el mundo real es un mundo multidimensional. Es más, no suele haber casi líneas rectas, no hay formas totalmente regulares. Las cosas no son secuenciales, no son lineales, todo ocurre simultáneamente, hasta el espacio vacío es curvo, ¿no? Entonces, en este mundo real, realmente, este sistema abstracto de pensamiento nunca va a poder ni describir ni entender la realidad. Sí, es como cuando tienes el mapa, la bola de la Tierra y quieres cubrirla con mapas planos intentando cubrir una superficie de la esfera. Bueno, vas a tener una aproximación, pero no vas a tener la realidad como tal. Eso es lo que también está expresado en la siguiente diapositiva, que es lo que ya es muy conocido y que fue muy lograda esa frase, ciertamente, ¿no? De que el mapa no es el territorio. Nuestra representación de la realidad no es la realidad. Lo que pasa es que es mucho más fácil que yo entienda mi propia representación de la realidad que la realidad misma y me acabo confundiendo y me acabo creyendo que eso que yo percibo de la realidad es la realidad. ¿Sí? Y de hecho, pues de las principales metas del misticismo oriental es salir exactamente de esa confusión, salir exactamente de esa visión de que el mapa es el territorio y de que mi percepción de la realidad es la realidad. Es esa famosa frase de que, muy bien, para apuntar a la luna o para señalar a la luna tengo que utilizar mi dedo, pero una vez he reconocido a la luna, deja de preocuparte por el dedo. Cuando el sabio señala a la luna, el necio se queda mirando al dedo, porque confundimos ese mapa con el territorio, ¿vale? Entonces, recapitulamos, porque voy todo el rato recapitulando. Vámonos a la siguiente diapositiva que nos dice que resulta que todo ese conocimiento racional, científico, abstracto, resulta que es relativo. Es decir, no es absoluto como yo me creía. No está libre de creencias, no está libre de basarse exactamente en que exista un contrario, ¿sí? Depende y se basa en que aquello en lo que me estoy apoyando sea verdad. Entonces, si hay un conocimiento relativo, por supuesto mi mente me dice que tiene que haber un conocimiento absoluto. ¿Y ese conocimiento absoluto cuál es? Pues es el conocimiento que adquiero por un proceso mental totalmente distinto, que no tiene nada que ver con ningún proceso mental analítico, porque si fuera analítico volvería a estar en el conocimiento relativo. Entonces, para irme a un conocimiento absoluto, tengo que encontrar otra manera de adquirir conocimiento y para eso tengo que cambiar el modo en el que funciona mi mente. Tengo que pasar de una mente racional a una mente que podríamos llamarla transracional o, si quieren, un estado alterado de conciencia, me da igual. Porque el conocimiento que adquirimos ahí, ese no tiene nada que ver
con las funciones mentales racionales, con ese intelecto. Es independiente de la mente. Cuando estás ahí, sabes y sientes que sabes que hay algo que llega a tu mente y no te importa lo más mínimo ni cómo ni por qué lo sabes. Sabes que no necesitas tus ojos para contemplar, sabes que no necesitas tu mente para pensar, porque hay otra fuente, hay un conocimiento que no es una idea y que no requiere ideas para asimilarlo, no requiere de tu mente. Solo tienes que sentarte y escuchar y esperar a que tu mente reciba ese conocimiento, y esa es la aprehensión en un momento en el que sabes que estás siendo reconectado con esa conciencia cósmica universal. Entonces, ahondando un poquito más, con otro dibujito de estos que me gustan a mí, estas imágenes así energéticas, que es la diapositiva siguiente, tenemos un conocimiento relativo, que es el que obtenemos a través de las observaciones de los sentidos, y que es una aproximación de la realidad, aunque confundamos las observaciones con la realidad y nos creamos que es absolutamente objetivo. Pero sabemos que el cerebro también es capaz de captar información no solo del mundo exterior, sino del mundo interior. También tenemos receptores que reciben continuamente información de nuestro propio cuerpo y que pueden activar una serie de áreas cerebrales que no están relacionadas con el mundo exterior. Sabemos que pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo en sueños y otra parte del tiempo que estamos despiertos, yo digo que en Bavia o en la Luna de Valencia, voy alternando entre un lugar y el otro, en ensueños que representan esa realidad interna en la que no siempre podemos llegar, no siempre podemos alcanzar conscientemente, pero que de ahí es de donde sacamos la mayor parte de nuestras corazonadas, las intuiciones o aquello que nos sirve en un momento determinado para la creatividad, en ciencia y en arte y en ciencia, porque la ciencia también requiere muchísimo de esos momentos de, ¿cómo decirlo?, de lo tengo, son pequeños momentos de iluminación, y todos los grandes científicos, Tesla, Einstein, todos los han ido reconociendo, que hay veces que sí, tú trabajas y que la inspiración te pilla trabajando siempre, pero te llega esa idea, te llega esa información, y las personas que acceden a esa realidad interna, lo que describen siempre es que lo que has vivido en esa experiencia es mucho más real que la realidad cotidiana de tu mundo exterior. Y esa parte profunda de la psique, lo que siempre, la psique, la palabra psique en sí misma es un sinónimo de alma. Atman, el alma individual, equiparable a ese Brahman, ese alma universal, ese alma divina. Entonces, en la historia de la mística, todo el mundo espiritual, en Occidente y en Oriente, siempre vamos a ver ese fenómeno que es esa búsqueda del éxtasis, entendido como la unión con esa realidad interna suprahumana, si que la queremos decir así, o esa realidad divina de alguna manera, ¿no? Claro, volvemos al tema de la cultura. Nuestra cultura occidental, con ese intelecto hipertrofiado, ese intelecto y esa racionalidad exacerbada, nos ha anulado, nos ha inhibido, nos ha limitado, nos ha disminuido esa capacidad de sentir, esa capacidad de conectar a esa realidad más trascendente, más ligada a la espiritualidad, que los antiguos, las culturas con otro tipo de civilización, no me gusta decir sin civilización, sino con otro tipo de cultura, de conocimiento, pues ellos están muchísimo más conectados, ¿sí? La siguiente diapositiva tiene una frase, que es una frase de Einstein, que viene a reproducir esto, ¿no? Einstein sabemos que es uno de los grandes científicos de la ciencia moderna, pero a la vez es una persona que también ha sacado muchas reflexiones y libros enteros alrededor de la religión y la ciencia. Entonces, él comenta que la emoción más hermosa y profunda que podemos experimentar es la sensación de lo místico, es la fuente de toda vivencia verdadera. Esto lo decía Albert Einstein, ¿no? Cuando entras en ese estado alterado de conciencia, en el que los estímulos externos desaparecen, los sentidos se vuelven totalmente inservibles y ya no tienes sensaciones, ahí estás en una serie de vivencias, y como dice Einstein, es la fuente
de toda vivencia verdadera. Eso es muy interesante, esa frase, ¿no? Vamos a ahondar un poquito en la parte que os decía al principio, más de neurociencia, porque en la siguiente diapositiva lo que vemos es que, pues, si cada pequeño movimiento que haces con tu cuerpo es capaz de activar no solo una, sino varias o muchas áreas en tu cerebro, pues es obvio y evidente que una experiencia mística también va a tener una implicación en una activación de una serie de áreas en nuestro cerebro, de una serie de estructuras cerebrales. Es decir, el cerebro tiene una estructura que hace posible esa experiencia mística. Ahí son estructuras que habitualmente no se activan porque no tenemos la costumbre y el hábito de hacerlo, y que normalmente en este momento de nuestra evolución pues suelen requerir determinadas técnicas, porque nuestra mente analítica, insisto, hipertrofiada, ha inhibido, ha limitado a este cerebro el acceso a esas estructuras y, bueno, pues nos resulta mucho más difícil, pero eso es algo que se ha hecho desde siempre, ¿no? Entonces sabemos que por el tema, por lo emocionales que son las experiencias trascendentes, las experiencias místicas, las experiencias espirituales de alguna manera, cómo modifican el sistema nervioso durante esa experiencia, sabemos que está implicado básicamente el sistema límbico. Entonces aquí tenéis algunas de las frases, algunas de las cositas que se saben, ¿no? Una de las sensaciones típicas que tiene la experiencia espiritual es de estar en contacto con algo sagrado. Y hay mucha dificultad para expresar lo vivido, lo cual implica el sistema límbico, porque sabemos que expresar las emociones es algo complejo. Está también implicado el lóbulo temporal a través de esa sensación de disolución de esa identidad con el yo, ¿no? Nos fundimos un poquito. Hay una distorsión o una pérdida del sentido del espacio-tiempo, que también ocurre con los ensueños. Hay una sensación de objetividad y de una realidad muy profunda que estaría relacionado con la amígdala. Hay una sensación de tener intuiciones muy profundas sobre temas importantes, que eso es similar a lo que ocurre también en la esquizofrenia. Hay una superación de la dualidad, de la contradicción. Hay habitualmente visiones de luces, que puede ser similar a activaciones patológicas también de ciertas estructuras del sistema límbico. Y hay una gran sensación, infinita sensación de bienestar, de felicidad, de paz, de alegría, de gozo profundo del alma, que eso tiene mucho que ver con las endorfinas. Y sobre todo, para mí lo más importante es ese cambio profundo y permanente en la persona. Entonces, no es una novedad desde la neurociencia o desde la neurofisiología saber que la experiencia espiritual trascendente, mística, extática, tiene una base biológica. Eso es obvio. O sea, si no tienes una base biológica, si no hay un soporte físico, tú no puedes vivir algo. No hay iluminación si no hay cuerpo. Eso cae por su propio peso, ¿no? Lo interesante es darte cuenta de cuáles son, o al menos lo curioso, puede ser darte cuenta de cuáles son las estructuras que se activan y ver si las podemos activar de una forma natural, ¿vale? Entonces, eso es lo que se viene haciendo desde muy antiguo. La siguiente diapositiva hay como una especie de resumen así muy rapidito de lo que serían técnicas para alcanzar la experiencia mística, ¿vamos? ¿Sí? La más conocida, la más básica es la que llamamos, pues, bajar un poquito, calmar el sistema nervioso simpático para que el sistema nervioso parasimpático pueda activarse. ¿A través de qué? De quedarme quieto. A través de quedarme quieto, de quedarme inmóvil tras un largo tiempo de meditación. A veces se utilizan también ayunos, a veces se utilizan pranayamas, a veces se mete uno en una cueva, etcétera. ¿Para conseguir el qué? Bueno, pues ese éxtasis pasivo, de alguna manera, ¿no? Tenemos el otro extremo, que es activar el sistema nervioso simpático a tope y ponerte a girar, como hacen los derviches sufís, o a ponerte a tocar tambores, percusiones, y entras en un éxtasis que es un éxtasis motor. Es un éxtasis que viene por una sobreactivación del sistema nervioso simpático, es decir, justo el otro extremo. También hay personas que llegan a esos estados alterados de conciencia, ese éxtasis, utilizando pues, sustancias enteógenas, alucinógenas, etcétera. Eso podríamos hablar mucho y podríamos hacer un programa entero solo de eso, pero
desde una visión, o al menos desde mi visión, pues lo que están haciendo estas sustancias es interferir con los neurotransmisores. Para mí es una agresión al funcionamiento del cerebro y es tan antiguo como la vida misma y como la humanidad. Y luego tenemos, pues por último, ese éxtasis místico de Santa Teresa de San Juan de la Cruz, que es la unión absoluta con la divinidad, que es como un arrebato que ocurre en algún momento concreto, ¿no? Todas estas técnicas las podríamos resumir en la frase siguiente, que es: el objetivo de todo eso es silenciar la mente pensante y llevar la conciencia, puedes pasar a la siguiente diapositiva, llevar la conciencia de esa parte racional a la parte intuitiva, a ese modo transracional. La mente calmada del sabio es el espejo donde se reflejan el cielo y la tierra. Ese es el objetivo que perseguimos con cualquiera de las técnicas, ¿vale? Y hay otra cosa que a mí me interesa mucho, porque estamos hablando de experiencias espirituales. Yo estoy utilizando la palabra mística como sinónimo de espiritualidad. Espero que a nadie le genere alergia el lenguaje. Tenemos una gran limitación a la hora de hablar de experiencias internas porque el lenguaje está pensado para ser secuencial y para trabajar de otra manera. Pasas a la siguiente diapositiva. Entonces, hablamos de éxtasis cuando hablamos de que el alma se libera de la limitación del cuerpo y llegas a percibir una realidad que está más allá de ese espacio y de ese tiempo. Y hay otra palabra que también me gusta mucho y que no es tan diferente, que es entusiasmo. Entusiasmo, etimológicamente, el origen es afán de estar lleno de Dios. Es como las dos para mí tienen mucho que ver como con ese enamoramiento, ¿no? Con esa forma de estar en la que te fundes, el yo se funde con el amado, ¿no? El observador y el observado se funde, se pierden los límites claros y precisos, ¿no? Y yo soy de las que insiste e intento en mi vida también mantener una actitud de entusiasmo, mantener una actitud siempre de estar ahí en esa energía de apasionamiento y de amor hacia las cosas, ¿no? Porque creo que eso me acerca mucho más a una realidad transracional y me acerca mucho más a mi propio ser humano y a una realidad interna que deseo explorar. Entonces, volvamos al principio. Estábamos hablando que el rasgo fundamental del concepto oriental tiene que ver con la unidad, ¿sí? Que todo lo que observamos es una manifestación diferente de esa unidad básica. Nosotros no nos damos cuenta de ello en la vida ordinaria porque dividimos el mundo en capítulos y eso nos facilita las cosas, pero estamos viendo que eso no solo ya es un rasgo de la experiencia mística, sino que también es una de las revelaciones más importantes de la física moderna. Y cuanto más vamos profundizando en la física a nivel atómico y subatómico, cada vez está más claro. Y quiero solo comentar, porque decía que hoy iba a ser breve y no estoy siendo nada breve, quería comentar simplemente una cosita, que quizás pasamos a la diapositiva siguiente, no a la otra, y casi me voy a quedar ahí, porque sí que quiero dejar tiempo también para las preguntas. Entonces, la física cuántica nos está hablando de un mar burbujeante de partículas subatómicas que van entrando y saliendo, que van destruyéndose continuamente. Hay una vida incesante en ese campo punto cero en el que las partículas se funden y desaparecen y reaparecen. Las partículas se relacionan y en esas relaciones crean nuevos individuos. ¿Sí? Es una danza maravillosa, mágica, en la que hay un orden, hay una pauta, nada está al azar, pero esa danza nunca es la misma y entonces las partículas son como un nudo de energía que aparece y desaparece. Pero hay una cosa que me gusta mucho, esas partículas cuando se combinan crean una realidad diferente. Crean una realidad diferente. Hay cosas que se conservan, hay una conciencia que se conserva, hay una serie de números cuánticos que se conservan, pero en esa es una real transmutación de la materia. Y a mí me gusta eso, porque siempre me gusta hacer esa reflexión sobre mi propia vida, ¿no? Cada vez que establecemos una relación con alguien, no importa qué tan breve sea, no importa que pase o que haya dejado de pasar, hay una transformación mutua, en la que hay una serie de cosas que se conservan, pero yo dejo de ser quien era para haberme transformado en otra persona. Y eso es lo que está ocurriendo en las partículas subatómicas, recordándonos que todo está conectado, que absolutamente todo está conectado, que cualquier relación nos permite conseguir una identidad nueva y esa identidad puede ser coherente o puede no serlo.
¿Vale? Me quedan muchas más cositas por decir, pero quiero respetar un poquito el tiempo también de las personas. Entonces, no sé cómo lo ves, Laura, cuéntame, ¿crees que te parece que lo dejo aquí, que yo creo que ya hemos dado bastante información? Me ha faltado un poquito comentar el tema más de la física cuántica, pero bueno, este también quizás es un tema más conocido y pasamos un poquito a la parte de preguntas, ¿te parece? Pues Pues sí, 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 porque ya porque ya estamos estamos en en tiempo, tiempo. así que si te parece bien podemos pasar ya a las preguntas. Vale, vale, fenomenal. Es que me sabe mal porque yo me pongo a hablar y no tengo límite, entonces... Bueno, no te preocupes, sobre todo gracias por todo lo que acabas de compartir. Han sido muchas las personas que sé que están aquí ya participando en el chat, pero antes de pasar a las preguntas es el momento de recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y tiene dos objetivos fundamentales. Uno es difundir el conocimiento humano y otro es impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Una forma importante de colaborar con nosotros, con Mindalia, es suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión. Con este pequeño gesto le estás diciendo a YouTube que te gusta nuestro contenido y ellos lo van a compartir con más personas en todo el mundo. También, por otro lado, si crees que tienes una información valiosa que compartir, si crees que tienes una experiencia de vida que te gustaría también compartir aquí con nosotros en Mindalia, pues lo puedes hacer a través de una conferencia o de una entrevista. Así que métete en mindaliatelevisión.com, hay una pestañita en el menú superior en derecho que pone colabora. Pincha sobre esa pestaña, verás que hay diferentes opciones. Pincha sobre la opción ofrecer conferencias, rellena el formulario y nos vamos a poner en contacto contigo. Y ahora sí, vamos a pasar ya al turno de preguntas hacia Ana María Oliva. Bien, pues comenzamos con Lupita Morales desde México. Dice, ¿la espiritualidad tiene una base científica? La espiritualidad, bueno, es un poquito lo que estaba comentando, ¿no? La espiritualidad tiene que ver con un funcionamiento de la mente que no es la mente analítica ordinaria. Eh, hay una explicación, es la que hemos estado dando durante este tiempo, hay otras explicaciones que podemos seguir dando y lo que está claro es que no es que una experiencia espiritual se pueda visualizar en una resonancia magnética funcional. ¿Por qué? Pues porque tiene que tener un soporte biológico y desde el momento en que tiene un soporte biológico es susceptible de ser estudiado por la ciencia. Lo que pasa es que yo no sé si tiene mucho sentido que nos pongamos a estudiar desde la ciencia algo que es una experiencia, porque es como decirte, te voy a describir cómo sabe un durazno, un melocotón. Bueno, te lo puedo describir, pero mejor si te lo doy y lo comes. Hay realidades que son para ser vividas. Yo te puedo describir el amor, pero mejor que lo sientas, porque por la descripción no lo vas a comprender. Bien, pues vamos a continuar con Marisol, que dice, ¿por qué los grandes líderes mundiales tienen a las personas engañadas y nos alejan de la espiritualidad? Bueno, yo no soy muy conspiranoica en este sentido. No sé si los líderes mundiales nos tienen engañados, si nos tienen manipulados. Lo que sí sé es que nuestra cultura occidental, por su manera de funcionar, pues ha llevado a que tengamos esa concepción de separación, a que tengamos ese exceso de mente racional y no hayamos profundizado en esa mente transracional, en esa mente intuitiva. Pero yo creo que es responsabilidad nuestra de educarnos a nosotros mismos, gracias a toda la gente que está haciendo a toda la información disponible en este momento, no hay excusas, hay infinitas informaciones como lo que está haciendo Mindalia, por ejemplo, que es un trabajo para mí muy importante. Es responsabilidad nuestra también encontrar el equilibrio en nuestra propia vida y el educar a nuestros propios hijos en otra manera de hacer las cosas. Yo creo que no se trata tanto de echarle la culpa a alguien, sino de encontrar soluciones. Y esas soluciones pasan por mi propia conciencia y por mi trabajo interior. Y cuanto yo más voy trabajándome internamente y más estoy conectada simultáneamente a las dos realidades, a la externa y a la interna, más fácilmente va a ser que yo transmita ese equilibrio a los demás. Y para mí volvemos a lo mismo, es la propia responsabilidad de cada uno el crecimiento. Eso es algo que no depende de los políticos, depende de mí, porque nadie me va a solucionar la cosa, nada. Ningún político va a engordar porque yo coma, ni yo voy a engordar porque ellos coman. Entonces, hay trabajos que debemos hacer nosotros y suerte que tenemos medios, recursos y capacidad para hacerlo.
Bueno, pues vamos a continuar con Enrique desde México. Comenta, además de la hipnosis, ¿hay otros estudios científicos para determinar la existencia del alma o la vida después de la muerte? Bueno, no lo sé si la hipnosis te está demostrando la vida después de la muerte o te está demostrando vidas pasadas. Yo no lo sé si las regresiones hablan de la memoria de tu alma o de la memoria de tu carbono, porque al final cada una de tus células tienen memoria y cada una de tus células está hecha de átomos que son del reciclaje de la Tierra. Nosotros somos parte del sistema de reciclaje de la Tierra. Tus átomos de carbono que hoy forman la estructura de tu cuerpo y tus proteínas y todas tus células, ayer quizás eran de una lechuga o de una vaca. Y hace 100 años, pues quién sabe dónde eran, ¿no? Porque la Tierra, pues salvo algunos asteroides que no nos entran y toda la basura espacial que lanzamos nosotros, en la Tierra todo se recicla. Entonces, yo no lo sé si esa es una demostración científica. Lo que sí sé es que cada vez más nos acercamos a esa comprensión de que hay más de lo que podemos ver, de que esa realidad interna que experimentas es tan real o más que la realidad externa. Y sí que, bueno, no sé, iba a decir algo, ahora se me ha ido de la cabeza. No sé ahora mismo qué iba a decir. Yo vuelvo a lo mismo, o sea, dándote cuenta que la ciencia, el conocimiento que te da es relativo y es un conocimiento sesgado y es un conocimiento sujeto a creencias, ¿por qué tanta obsesión porque la ciencia demuestre las cosas y no ponemos un poquito más de energía en experimentar nosotros mismos? Al final el método científico es un método empírico, es un método de experimentación. Entonces, ¿por qué no en vez de hablar de amor amamos? ¿Por qué no en vez de hablar de experiencias espirituales hacemos silencio para generarlas? Sí, que me he ido del tema, porque se me ha ido un poquito la pregunta, he conectado ahí con otra cosa y a veces me pasa eso, se me va un poco la pinza, pero bueno, para mí es muy importante eso otro, ¿no? Está muy bien darle vueltas a las cosas, está muy bien encontrarle el sexo de los ángeles e intentar demostrar el alma, pero si es que eh, cuando tú lo sabes, lo sabes. Y no necesitas que nadie te lo demuestre. Vuelve a lo mismo que quizás es lo más fácil. Cuando tú te has enamorado de alguien, lo sabes. No necesitas que nadie te diga. Y ningún marcador bioquímico que sea el marcador del enamoramiento. No lo necesitas porque lo sabes, porque lo sientes, porque es ese otro modo de conocer. Entonces sí que para mí la física cuántica está siendo muy clave y la neurociencia también en esa demostración, si queremos, en ese acercamiento. Yo prefiero hablar de un acercamiento, ¿no? Es donde la ciencia se encuentra dentro de la espiritualidad, donde encuentra su lugar ahí, porque para mí la espiritualidad lo es todo y la ciencia solo es una parte pequeña de un modo concreto de funcionar la mente, ¿no? Entonces, para mí lo importante es eso, la experiencia y el facilitar esa experiencia, más que el intentar sacar un paper publicado en Nature en el que digas que la ciencia ha medido que el alma pesa 21 gramos. Porque ¿de qué me sirve eso si al final sigo siendo infeliz? ¿De qué me sirve eso si no puedo elegir la felicidad como opción? ¿De qué me sirve eso si sigo pensando que, ¿por qué a mí? Bien, pues vamos a continuar. Dice Marty, desde Perú, dice, si la espiritualidad es el verdadero despertar y cada vez la ciencia le otorga un sentido más real, ¿dónde queda entonces la figura de Jesús? Bueno, eso ya entra dentro de ese sí que para mí es un mundo diferente y es un mundo peliagudo que no me gustaría tratar a la ligera, porque yo respeto mucho todas las creencias y respeto mucho la tradición en la que he crecido. Entonces, Jesús para mí es un hombre que viene a la tierra. Es que es muy difícil contestar a esta pregunta sin pillarme los dedos porque no tengo tiempo suficiente para hacer una explicación. ¿Sí? Yo creo que la espiritualidad tiene que ver con una vivencia. Para mí la espiritualidad es una experiencia en la que tú te unes con lo divino. Lo que para ti sea lo divino y la manera en la que tú representes esa divinidad o tú concibas o te haya llegado la tradición de, ese es otro mundo diferente. Sí, dicen que cuando uno se ilumina, pues siempre ve, al que es cristiano se le aparece la Virgen, al que es, al que es hindú se le aparece otra divinidad y a cada uno se le aparece aquella divinidad y si tú eres seguidor de tal maestro, se te aparecerá tal maestro, porque es la manera en la que tu mente representa que has entrado en contacto con eso. Pero al final, vuelvo a decir, es una pregunta interesante, bonita, pero compleja para contestar en solo 5 minutos, sobre todo por respeto a la experiencia de cada uno y a las vivencias y a las creencias de cada uno.
Bien, pues vamos a continuar con María del Mar desde Colombia. ¿Qué pensarías de las experiencias espirituales con ayahuasca? Bueno, ya lo he comentado un poquito, ¿no? Para mí todo lo que son enteógenos, todo lo que son alucinógenos, forman parte de un contexto cultural muy concreto, de unas culturas de tiempos quizás más ancestrales, aunque se sigan utilizando actualmente, de una manera de vivir mucho más conectada a la naturaleza que ahora hemos perdido y que sacadas de contexto, pues para mí personalmente son una agresión al funcionamiento del cerebro. Es un cambio en el sistema de los neurotransmisores y es una agresión. Entonces yo todo lo que pueda alcanzar de forma natural no voy a intentar alcanzarlo de forma artificial, por más que la ayahuasca sea una planta y que sea natural también, pero yo creo que cuando tú estás preparado, las cosas te llegan. Cuando tú estás preparado para vivir esa experiencia te llega, tomes ayahuasca o no la tomes. Entonces yo personalmente eh, creo que uno debe respetar mucho su vehículo. Y en este caso mi vehículo es mi cerebro, que es parte de mi cuerpo. Y así como digo que no hay iluminación si no hay cuerpo y no hay posibilidad de alcanzar el espíritu mientras estemos aquí, si no es a través de nuestro cuerpo, soy infinitamente respetuosa con mi propio cuerpo y voy a intentar en la medida de lo posible no agredirlo. Ni el cerebro, ni el resto de mis órganos con una alimentación inadecuada, ni el resto de mi cuerpo con una falta de ejercicio físico o con unos hábitos de vida que no sean los óptimos. Pero esa es mi visión personal. Bien, pues vamos a continuar con Caridad, que hace el siguiente comentario. La ciencia y la espiritualidad son dos aspectos de una misma realidad, por lo tanto, son complementarias. Una sin la otra traen falsas interpretaciones. ¿Qué opinas? Para mí, vuelvo a decir, o sea, ya el propio título era una declaración de intenciones, ¿no? Para mí, la realidad, lo que yo percibo como realidad, tiene más que ver con una realidad interna que con una realidad externa. Y además suelo decirlo, no es lo que tú haces, es lo que yo siento. No es lo que ocurre fuera, es como yo me siento y como yo respondo a lo que ocurre fuera, ¿no? Entonces, no lo sé si son dos caras de la misma moneda. Lo que sí sé es que van encontrando un lenguaje común y lo que sí sé es que no tiene ningún sentido confrontarlas. Lo que sí sé es que son dos caminos distintos de intentar encontrar la verdad, de intentar encontrar ese sentido último de la realidad. Eso es lo único que sí sé. Y entonces ahí cualquier confrontación me aleja de la verdad, porque la verdad nunca está confrontada, la verdad no es dual, es unitaria siempre. Entonces, eh, soy muy redundante, ya lo sé, y a veces parece que me vaya por la tangente, pero es porque realmente creo que lo único importante es la experiencia. A mí la ciencia me encanta, y os confieso que me encanta y lo sabéis, y me dedico a la ciencia y me dedico a investigar, entre otras muchas cosas, porque mi mente es infinitamente curiosa y me lo paso muy bien, y me lo paso muy bien probando qué funciona, qué no funciona, pero siempre sabiendo que esas son las preguntas pequeñas y que las preguntas grandes, normalmente la única respuesta viene dentro y que incluso en las preguntas pequeñas, eh, en los momentos de inspiración, son momentos de inspiración, no son momentos de lógica y de reflexión. Yo me acuerdo cuando tenía los problemas de matemáticas en la universidad y había que resolverlos, igual te pasabas toda la tarde intentando resolver aquella integral y no salía y no salía, y te ibas a dormir y de repente en la mañana amanecías iluminado y sabías lo que tenías que hacer. ¿Qué caminos más cortos? No lo sé. Busquemos la experiencia porque al final eso es lo que nos va a dar el conocimiento. No van a ser las palabras, no va a ser el discurso mental, va a ser tener la experiencia. ¿Cómo alcances esa experiencia? Va a depender de tu estructura también. Hay gente que le es muy fácil sentarse a meditar, hay gente para los que es imposible sentarse a meditar, pero cogen y se ponen a correr por el monte y entran exactamente en el mismo estado alterado de conciencia y en el mismo contacto y la misma experiencia real que quien estaba meditando en silencio absoluto. Entonces uno tiene que conocer también su estructura y darse cuenta cuál es su objetivo, qué es lo que quieres conseguir. Lo que quieres conseguir es una definición, es una demostración, es una fórmula matemática, es un lenguaje científico o es una experiencia que te lleve al gozo profundo, a la posibilidad de elección de la felicidad, al no renunciar a las posibilidades que la vida te ofrece, a esa sensación de paz interior que te dice todo es perfecto así como es. ¿Qué prefieres? Bien, pues nos dice Leticia desde Guatemala. Siento la necesidad de ir más hacia la profundidad de mi interior y encontrarme en el silencio. ¿Qué me recomiendas? Que lo hagas.
Que lo hagas, que te escondas en tu habitación, cierres la puerta y te quedes en silencio y respires. Y cierres los ojos y sientes que el aire, que es la vida, entra y sale de ti. Y te quedes ahí. Y te abras y digas en tu mente que te abres a recibir todo el amor que el universo tiene para darte en ese momento. Y simplemente te quedes ahí observando esa respiración que entra y sale de tu cuerpo. Y sientas que eso es la vida. Y sientas que eso es el amor y sientas que sientas que eso es lo que tú eres. Y llegues a identificarte tanto con el amor que eres, que vivas enamorado perpetuamente, no de nadie ni de nada, sino simplemente de ser lo que eres y que te conviertas en una flor que simplemente exhala un aroma no porque haya nadie que lo huela, sino porque eso es lo que es. Y te animo infinitamente a que sigas a tu corazón y simplemente te quedes en silencio y esperes. Y hoy no pasará nada y mañana no pasará nada, pero cada vez irás abriendo más espacio. Y cuanto más espacio abras, habrá un día en que te regalarán esa experiencia. Y cuando te la regalen no querrás nada más. Bien, pues vamos a continuar. Dice Moniquita, que supongo que será un nick desde México, ¿cómo encontrar el equilibrio entre la realidad y lo interno? Porque hay veces que siento que no estoy aquí y que estoy más adentro y de pronto siento como si no perteneciera a esto. Ya, esa es una dificultad muy grande. Mira, los enchufes tienen dos patitas siempre. Para que haya corriente necesitamos el neutro o la tierra y el conductor, ¿no? Siempre necesitamos las dos patitas. Y nosotros para funcionar necesitamos tener una conexión muy fuerte a la tierra y una conexión fuerte al cielo, y si no, no alumbramos, la bombilla no se enciende, si uno de los dos cables está cortado, no se enciende. Entonces, para conectar, para mantener ese equilibrio tan difícil en nuestra vida, necesitamos estar muy bien conectados a tierra, muy bien conectados a tierra, y eso significa cuidar nuestro vehículo, y eso significa amar nuestra encarnación, y eso significa comer adecuadamente, vestirnos adecuadamente, respirar adecuadamente, significa hacer ejercicio físico, significa parar la mente, significa cuidarnos, significa querernos, respetarnos, y necesitamos también generar esos espacios de mente transracional, y para eso tengo que hacer silencio. Tengo que convertir esa mente en calma, tengo que convertir ese bullicio que hay aquí siempre en un mar calmado, en un lago plano, en el que se pueda reflejar el sol. Y ese es el trabajo diario, conectarme a la tierra y amar lo que soy, y conectarme al cielo y convertirme en todo lo que soy. Bien, pues vamos a continuar con Sandra y dice, ¿puedes cambiar tu realidad? Claro que puedes cambiar tu realidad. Si las cosas no son como son, son como tú las vives, solo tienes que cambiar tus filtros mentales. Piensa en el lugar en el que vives, no sé si es una ciudad o es en un pueblo, y piensa en distintas personas que viven allí y mira cómo cada uno de ellos percibe ese lugar de una manera diferente. En una ciudad tienes a una persona millonaria que vive en un palacio y tienes a un mendigo que está en la calle. Tienes a uno que se está quejando porque está haciendo frío estos días en España y tienes a otro que no tiene ni una manta que echarse al cuerpo. Y tienes todas esas realidades y cada uno te va a describir, como decimos aquí en España, cada uno te cuenta la feria según le va en ella. Cada uno describimos nuestra realidad según nuestro mundo interior. Entonces la realidad externa en realidad no es más que la proyección de cómo yo estoy, de mis creencias y de mi mundo, y eso lo observamos continuamente. Cuando yo estoy bien, todo está bien. Cuando yo estoy mal, todo está mal. Cuando yo estoy bien, todo son oportunidades. Cuando estoy mal, todo son desafíos. Entonces, claro que cambiamos continuamente nuestra realidad, continuamente en función de nuestras creencias. Lo que ocurre es que es muy difícil cambiar tu creencia. Eso es lo que es difícil. Es muy difícil ver las cosas desde otro ángulo diferente. Es muy difícil, a ver si tengo aquí algo ahora pequeñito para mostrar, es muy difícil que si yo muestro esto, tú estás viendo un círculo blanco y eso es lo que tú ves y esa es tu realidad. Pero ahora te muestro esto y estás viendo un cilindro rojo y blanco. ¿Cuál es la realidad? ¿Esta que tú estás viendo o esta que puedes llegar a ver? Solo depende de ti. No depende de nada más porque son puntos de vista. Lo que ya no es tan fácil es que tú digas, es que ahora quiero manifestar un anillo en mi mano. Y de repente, porque tú creas que vas a manifestar un anillo en tu mano, aparezca un anillo en tu mano. Eso ya no es tan fácil. Eso ya no es tan fácil, ¿sí? Entonces, depende a qué nivel quieras cambiar tu realidad, pues te va a resultar más fácil o más difícil. Pero cambiar la realidad es simplemente cambiar tu punto de percepción, tu observador. En el momento en que cambia el observador dentro de ti, cambia absolutamente la realidad del observado.
Bien, pues nos dice Samurai, es un nick, dice, ¿falta una unificación de conocimientos científicos o espirituales para el despertar individual, para darnos cuenta de que realmente todos somos iguales en esencia y así evolucionar de una forma común? Sigo pensando que el despertar no es un tema de información, es un tema de experiencia. Y la información es muy válida siempre y cuando te permita una experiencia. Pero ¿cuántas personas conocemos que han visto todos los vídeos del mundo mundial, que han leído todos los textos del mundo mundial, tienen toda la información que tú quieras y aún así jamás han tenido la experiencia porque no se han puesto a ello? Entonces, para mí, más importante que la unificación es transmitir un conocimiento que sea útil, transmitir una información que sea útil, esté unificada o no, sea más coherente o más o menos, pero que sea útil para conseguir una experiencia. Si yo lo único que quiero es mantenerme en esa experiencia de gozo, no quiero nada más, lo quiero para mí, lo quiero para ti y lo quiero para todos. Porque cuando estás ahí todo está bien. Cuando estás ahí observas desde una neutralidad en la que las cosas las ves, pero no te hieren. Y yo no quiero más que eso para mí, para todo el mundo, todo el tiempo. Pero no sé si el camino es escribiendo un libro maravilloso, que lo voy a hacer. Que sepáis, primicia, que lo voy a hacer. Voy a hacer un libro maravilloso que une la espiritualidad con la ciencia, con estos conocimientos que estoy compartiendo y otros. Sí, pero ¿tú crees que eso le va a cambiar la vida a alguien? Pues no lo sé, yo lo hago porque me surge del alma hacerlo y porque me da alegría y me da placer hacerlo, me da placer compartir y por eso lo hago, pero no sé, ojalá y cambie la vida a las personas, pero yo creo que las personas solo cambiarán, solo despertarán o despertaremos y solo nos iluminaremos realmente cuando estemos dispuestos a hacer el esfuerzo, cuando estemos dispuestos a dejar un poquito la tontería de nuestras mentes y a renunciar a lo que creemos que somos para llegar a saber lo que podemos llegar a ser. Y para eso tengo que estar muy vacío, tengo que crear vasija, tengo que crear espacio para contener otras cosas. Entonces, no creo que sea un tema de teorías, ni de divulgaciones, aunque la información siempre es útil, solo si te permite una experiencia. Y cuando tengas la experiencia, olvida la información, porque si no la convertirás en una creencia más. Olvida la información. Una vez te has leído el manual que te dice cómo encender el teléfono, o la grabadora, o el vídeo, o lo que sea, el manual lo olvidas, porque ya sabes. Y eso es lo que necesitamos, olvidar el manual porque tienes la experiencia y la experiencia es la que te va a guiar. El anhelo del alma es el que te va a guiar a conseguir la experiencia, no va a ser la intelectualidad, no va a ser el estudio. Puedes repetir de memoria todas las frases de los sabios, pero eso no te hará sabio. Te hará sabio cuando hayas procesado tu propio dolor en tu corazón. Nada más. Te hará sabio cuando descubras que eres humano, con toda la grandeza que eso supone. Y que al final ni siquiera eres humano. Bueno, ya entro yo en mis paradojas y en mis dualidades onda-corpúsculo, así que mejor lo dejo ahí. Bien, pues nos dice Cristina desde España, ¿en la física cuántica se reconcilian la ciencia y la espiritualidad? Yo creo que el lenguaje de la física cuántica, uno de los grandes valores que tiene es que nos está permitiendo encontrar un lenguaje común, está permitiendo que la ciencia se encuentre en la espiritualidad. Recordemos una cosa, voy a hacer un matiz que lo hago siempre y hoy no lo he hecho. La ciencia propone teorías, la ciencia no propone verdades. ¿Sí? La ciencia no dice que tú tienes que creer que un protón con un, yo qué sé, que el átomo de hidrógeno tiene un protón. No, no tienes que creer cosas. La ciencia propone modelos que se ajustan medianamente a la realidad. Entonces, la física cuántica no es algo que debemos creer. Es un modelo que explica varias cosas interesantes de la realidad, pero que tampoco es nada intuitivo y que tampoco explica otras cosas. Las leyes de Newton explican mucho mejor nuestra realidad cotidiana que la física cuántica. Yo no tengo la experiencia de que el observador modifique el observado. Esto es un labial rojo y es un labial rojo y ya está. Y por mucho que lo observe, sí puedo tener puntos de vista diferentes, pero yo no tengo... Hay experiencias de la física cuántica que no son parte de mi vida cotidiana, pero sí que, por primera vez, hemos dado en la ciencia esa vuelta en espiral en la que nos habíamos alejado absolutamente de lo espiritual y estamos permitiéndonos el lujo de describir una realidad de una manera que ciertamente nos permite un acercamiento a la espiritualidad muy importante. Y para mí lo valioso de eso no es que, por fin se reconcilian, pero si aquí no hay, la dualidad está solo en tu mente, no en la realidad. Nada más, para mí lo importante es que me permite ir encontrando ese lenguaje común para expresar
y me permite darme cuenta de la coherencia y me permite encontrar símiles, ¿no? Yo cuando voy encontrando ese símil de una onda por aquí y viene otra onda por allá y si están en fase, 1 más 1 es 2 y si están en contrafase, 1 más 1 es 0. Y yo eso lo aplico a mi vida diaria y digo, sí, hay relaciones que suman y hay relaciones que te anulan, absolutamente. Entonces mi responsabilidad es ver con quién me junto para que 1 más 1 sean 50 a ser posible y creemos una sinergia en la que todos salimos beneficiados. Y darme cuenta que cuando esta partícula se une con esa otra partícula, hay una serie de cosas que se conservan en el conjunto, pero cada uno de ellos ha sido transformado hasta el tuétano de sus huesos. Y a mí me sirve ese lenguaje de la física cuántica para entender más qué me ocurre, para entender más la realidad, el mundo de las relaciones y voy a decir incluso algunas de las experiencias que yo haya podido vivir. Y eso es lo bonito. Eso es lo bonito. No por eso hay que magnificar y decir, oh, es que la física cuántica es lo más, de lo más, de lo más. No, es un modelo teórico que por suerte nos está permitiendo salir de esa dualidad permanente en la que llevábamos anclados cientos y miles de años, o cientos de años, que es esa dualidad de si es ciencia, no es creencia. No, discúlpame, aquí está todo mezclado de creencias y está todo mezclado de todo. ¿Sí? Entonces, lo bonito es eso, que nos está permitiendo un lenguaje común, nos está permitiendo salir de ese filtro mental de que si tú eres científico no puedes creer en el mundo espiritual, porque resulta que, que está contrapuesto. Pues no, y eso es lo bonito. Bien, pues nos dice Sandra desde España, ¿existe bajo tu punto de vista el alma? ¿Hay vida según tu manera de ver después de la muerte? Podría contestarte a la gallega y decirte, ¿y eso realmente es importante? ¿A alguien le importa realmente mi creencia? ¿Eso te sirve? ¿Mi creencia te sirve para algo a ti? ¿No es más interesante que tú pienses si tú realmente crees que esto se acaba aquí o que continúa? ¿Sí? Yo creo que las creencias de cada uno son las de cada uno. Yo he crecido en una tradición cristiana y tengo muy metido en el tuétano de mis dos huesos que hay algo más allá de esta vida. Y desde la ciencia sabes que la energía ni se crea ni se destruye, que se transforma, ¿no? ¿Qué pasa después? Pues no lo sabemos, pero la verdad es que tampoco me importa demasiado porque bastante tengo con mi presente, con mi aquí y mi ahora, con todos los desafíos que me propone la vida y con mantenerme en paz ahí como para proyectarme mucho más lejos. Entonces, yo creo que las creencias mías pues pueden ser interesantes para mí, pero lo importante es lo que tú crees. ¿Qué crees tú? ¿Qué sientes? ¿Sientes que esto es simplemente un juego de azar en el que se juntó un óvulo con un espermatozoide y de alguna manera eso se volvió consciente, que tampoco sabemos cómo, o autoconsciente y that's all? ¿Y ahí se acabó todo? ¿Has tenido alguna vez sensación de poder conectar con alguien que no está físicamente aquí, ya sea porque está en otro lugar o ya sea porque ya se murió? ¿Has sentido alguna vez el amor infinito del universo rodeándote? Y si puedes decir que sí a alguna de esas preguntas, pues probablemente mi creencia no importe para nada porque tú ya tendrás tu vivencia. Bueno, pues antes de continuar con las preguntas, Ana, es el momento de recordarles a todos que si alguien quiere ayudar a otra persona a través de nosotros, de Mindalia, lo puede hacer de un modo muy sencillo. Simplemente puede darle a un me gusta a este vídeo, bajo este vídeo, también dejar un comentario positivo y con esta pequeña acción estará colaborando por un lado con nosotros, con Mindalia, pero sobre todo estará haciendo que esta información llegue a más personas en todo el mundo. Así que nada, os animo a que dejéis un comentario positivo, a que le deis un me gusta y a que lo difundáis en vuestras redes sociales. Y nada, vamos a continuar ahora con vuestras preguntas a Ana María Oliva. Bien, pues nos dice FAM desde México, ¿existe mi doble cuántico y me ayuda a guiarme por el mejor camino? Pues según dice no me sale, Garnier Mallet, sí, según dice Garnier Mallet, sí existe ese doble cuántico que nos ayuda. Yo no tengo experiencia de ello, ni he leído en profundidad sus teorías, pero es un reputado científico y da la sensación de que en lo que se basa para expresar eso, pues tiene mucho sentido. Entonces, si eso te sirve, pues úsalo. Si eso crees que te sirve para crear una vida mejor, pues utilízalo, porque al final es la creencia.
Sí, vuelve a lo mismo, la información te tiene que permitir una experiencia. Si te la permite, pues fantástico. Y si no te la permite, pues quizás esa información no es para ti o no en este momento. Pero bueno, yo respeto mucho a este señor, a Garnier Mallet, porque me parece que tiene un currículum muy interesante y que tiene una teoría muy bien desarrollada y muy interesante, con lo cual no tengo por qué dudar, pero entramos otra vez en lo que decía durante la charla. Al final la ciencia es el religioso de alguna manera sabe que cree y el científico cree que sabe, pero al final el científico está creyendo de alguna manera en que sea cierto aquello en lo que se apoya. Cuando Garnier Mallet hace sus demostraciones científicas y sus explicaciones, pues se está basando en que sea cierto aquello que postula. Pues si esa información te permite una experiencia que te ayuda a ser mejor, bienvenida sea. Bien, pues nos dice Miriam, perdón, desde España. Dice, si como has comentado, los ojos y nuestros sentidos no son fiables al 100%, ¿cómo desarrollamos entonces nuestra intuición o una percepción más verdadera? Pues a través del uso transracional de la mente, a través de cerrar los sentidos externos y abrir y estimular otras áreas del cerebro que me permiten acceder, aprender con H intercalada, que digo yo, esa aprehensión del conocimiento que no pasa así. Nuestros sentidos son limitados. Eso no significa que sean malos, simplemente son limitados. Teníamos antes cámaras de fotos que cuando llegaban a 1 megapíxel era lo más, y ahora hasta la cámara más simple de cualquier teléfono tiene 5 como mínimo, ¿no? O más. Entonces, el tema de la calidad de nuestros sentidos, pues es relativa. Nos permiten una experiencia, nos permiten manejarnos en el mundo y nos permiten recibir diferentes tipos de energía. Pero es que hay energías que nuestros sentidos no captan. Vuelvo a decir, energía acústica o mecánica al final, energía química, energía electromagnética, pero hay otros tipos de energía y nuestros sentidos no las captan. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues buscar esa experiencia transracional, buscar esa experiencia que te permita una aprehensión, buscar algo, y eso significa calmar tu mente racional y poner en marcha, poner en funcionamiento, ya sea porque te pones a bailar y entras en trance, o ya sea porque te quedas en silencio, buscar ese otro rincón de tu mente donde hay paz y donde hay gozo. Y lo vas a saber porque vas a encontrar paz y gozo. Y cuando lo encuentres sabrás que has llegado allí. Y eso normalmente requiere de técnicas. Por eso, en este momento, yo siempre digo que si en algo tienes que invertir tiempo, dinero, esfuerzo y de todo, es en aprender a manejar tu mente. Y eso es aprender a meditar. Y me da igual que le llames meditación o que le llames mindfulness o que utilices técnicas activas, porque también hay meditaciones activas. ¿Qué más da? Si lo importante es que tú aprendas a manejar tu mente y aprendas a calmarla. Yo hay veces que voy muy acelerada y lo que me dedico es a hacer un rompecabezas. ¿Por qué? Porque en el momento que estoy haciendo el rompecabezas, mi mente solo se enfoca en esta pieza es de esta cebra o esta pieza es de esta otra cebra. Y no existe nada más. Y eso para mí ahí sí que estoy totalmente mindful. Ahí mi mente está exactamente donde está mi cuerpo, donde está todo. Y entonces para mí esa es una experiencia muchas veces de profundo mindfulness, de profunda concentración, de profunda observación y que me ayuda a crear espacio en mi mente. Dependiendo del entrenamiento que tengas, pues podrás utilizar unas técnicas u otras. Hay muchísimas técnicas en el mercado en este momento. A mí me fascinan las meditaciones de Kundalini Yoga, a mí me encanta el sentarme y ponerme a cantar esos mantras maravillosos de la tradición Sikh que me teletransportan a otro lugar. Me encanta seguir esa línea y esa no es una línea de silencio tampoco, pero es una línea que a veces me permite expresar y sacar el ruido para poder entrar en el silencio. Entonces ahí lo bonito es que cada uno pues vaya probando diferentes cosas para llegar y una vez encuentres tu camino, quédate en él. No busques más. Una vez encuentres un camino, quédate en él. Mientras tenga corazón, sigue en ese camino. Bueno, pues vamos a continuar con Narci Morales desde España, que dice, desde que yo he cambiado mi forma de ver la realidad, algunas personas dicen que vivo como en los mundos de Yuppie. Te vuelves, digamos, el friki del grupo con esto de la espiritualidad, aunque en realidad yo me siento más feliz. ¿Qué opinas? Bienvenida. Bienvenida a la otra realidad paralela en la que vivimos. Sí, sí, es así. Es más, te digo una cosa, no solo es que te consideren la friki, si te consideran la friki eres hasta afortunada, ¿sí? Porque la mayor parte de las veces simplemente desaparecen de tu vida. Cuando tú haces un cambio profundo en tu interior, muchas veces el vecindario cambia.
cambia profundamente. Entonces ya no solo es que tú seas la rarita o que estés ahí, exacto, la Happy Flowers, ¿no? Que está ahí en los mundos de Yuppie todo el tiempo. No, no solo es eso, es que normalmente llega un momento en el que desaparecen de tu vida o tú desapareces de la de ellos, no sé cómo decirlo, ¿no? Y no pasa nada. No pasa nada, porque en la medida en la que tú vas desarrollando otras partes de ti, también te vas encontrando con otras personas más similares a ti. Y vas a ir construyendo camino y vas a construir experiencias más similares a ti, porque llega un momento en el que cuando tú intentas expresar tu verdad, si el otro, esta es una expresión que yo escuché una vez y no me acuerdo ni de dónde, pero que me gusta mucho, ¿no? O sea, para que tú puedas compartir algo, que al final es lo que anhelamos todos, compartir, tienes que encontrar un contenedor adecuado, tienes que encontrar un recipiente. Tú quieres poner algo, tienes que encontrar un lugar, tiene que haber vasija, ¿no? Entonces, si la otra persona no tiene vasija, no tiene hueco, no tiene espacio donde meter aquello que tú quieres dar, no le cabe. Y ella se va a sentir mal porque se siente sobrepasada y tú te vas a sentir mal porque no te sientes comprendida. Entonces, llega un momento, cuanto más profundizas en este mundo, en el que pues hay ciertas cosas que solo puedes compartir con ciertas personas, pero tampoco eso significa que te aísles de la realidad. Yo sí hubo un tiempo en el que me sentí, pues eso, muy sola, ¿no? Y luego, pues bueno, te das cuenta de que vas al parque y en el parque con otras mamás, pues compartes lo jorobado que es estar cambiando pañales. Yo que tengo gemelos y cuando cambiábamos pañales, pues igual cambiabas 18 pañales cada día y encima eran de tela porque tenían alergia a los pañales sintéticos. Entonces, y claro, ¿eso a quién se lo comentas? Pues se lo comentas a quien está viviendo algo parecido a lo tuyo en ese momento, que es a la otra mamá que está en el parque con el otro bebé y que te pones a hablar. A esa mamá yo no le voy a contar mis sueños, mis experiencias, mis anhelos, y no porque no lo puede comprender, o quizás sí, no lo sé, pero de entrada no voy a dar por supuesto que sí. Entonces vas a encontrar que va a haber determinadas personas con las que puedes mantener un cierto vínculo, siempre es que sepas muy bien hasta dónde puede contener esa otra persona. Entonces, si tú con tus amigos te consideran friki, significa que has encontrado alguna manera de seguir compartiendo con ellos cosas, lo cual es maravilloso. Pero habrá cosas que no podrás compartir y entonces buscarás consciente o inconscientemente otras personas con quienes compartir esa otra parte de ti que cada vez se va haciendo más importante y entonces vas a ir buscándote personas más afines. Habrá tiempos de vacío, habrá tiempos de soledad. Y habrá tiempos de profundo gozo de compartir cuando realmente encuentras a alguien que es capaz de contener todo eso que tú quieres dar. Eso es el éxtasis puro y duro. Bien, pues vamos a continuar con Mario, que dice, ¿las religiones representan la confusión que tiene la humanidad? Bueno, ahí podríamos hablar mucho también y digo un poquito lo mismo que antes, ¿no? Hablar de religión es meternos en camisa de 11 varas en este momento, sobre todo porque no hay tiempo para, o al menos, bueno, no sé si no lo hay, pero digamos que no me parece el foro correcto para plantear, aunque si queréis un día se plantea una charla que tenga que ver con la religión, pero es que la religión no es la espiritualidad. Bueno, aunque originariamente la palabra religión sabéis que viene de religare, que quiere decir volver a unir el hombre con Dios, que al final es lo mismo que yoga, que vuelve a ser lo mismo, unión, ¿no? Entonces la religión para mí tiene mucho más que ver con los ritos y con la estructura física en la que hemos canalizado esa manera de llegar a acceder a una experiencia trascendente, porque al final la religión lo que pretende es que tú llegues a esa experiencia trascendente. Lo que pasa es que mayoritariamente, cuando el sabio señala la luna, el necio se queda mirando al dedo. Y eso es lo que nos ha pasado muchas veces en la religión. O al menos, disculpar que generalice, porque quizás no tengo ningún derecho a hacerlo, pero mi experiencia con la religión tiene mucho de eso, tiene mucho de quedarnos con el dedo, quedarnos obsesionados con el dedo, con la manera en la que el maestro señala el dedo, con la manera en la que ahora cambio y con si había un gato o no había ningún gato en el momento en el que el maestro señalaba el dedo, ¿no? Que está en la caricatura, y olvidarme de la luna. Y olvidarme de la luna. Y al final toda religión lo que pretende es volverte a encauzar a ese camino a casa, volverte a devolver la capacidad de conectar con tu parte espiritual. Y si sirve para eso es una religare, es una verdadera religión. Y si no sirve para eso, pues es un conjunto de ritos. Es un conjunto de costumbres, de ritos que pueden tener su significado, el cual probablemente a lo largo de los siglos se ha ido perdiendo. Quizás algunos lo saben, quizás la mayoría no. No lo sé, pero no me corresponde a mí juzgarlo. Yo conozco personas religiosas que son profundamente espirituales, personas religiosas que no son nada espirituales,
y de todo hay en la viña del Señor. Entonces, mi trabajo no es juzgar a nadie, mi trabajo es ser cada día una mejor persona y eso lo intento pues manteniendo el contacto conmigo misma, con mi alma y intentando ser muy honesta conmigo, con lo que siento y con los demás. Bien, pues vamos a lanzar ya la última pregunta que nos llega desde México. ¿Cómo hacer para ayudar a personas que vemos atormentadas? ¿Es mejor dejar que experimenten o podemos apoyarlas en algo? Pues es una preciosa pregunta, gracias. Porque es una pregunta que muchos nos hemos hecho. Siempre hay ese espíritu, yo creo que ese espíritu no, quiero decir, ese algo innato que nos lleva a la compasión. ¿Sí? Yo creo que el ser humano y el universo es en general benevolente y es mayoritariamente compasivo. Entonces, cuando tú ves a alguien que sufre, la tendencia, yo creo que en una mente saludable, es el querer ayudar. Pero tenemos que recordar siempre que ayudar quizás no es la palabra correcta, quizás la palabra más correcta es colaborar. Al menos a mí me gusta mucho matizar en eso, ¿no? Os voy a contar el cuentecito ese que ya seguro que todo el mundo lo sabe, de ese señor que estaba criando gusanos de seda para tener mariposas. Y un día ve que la crisálida está ahí ya, la mariposita dentro de la crisálida está haciendo fuerza, está haciendo fuerza, está haciendo fuerza, voy a salir, ya salgo, y no puede. Y ese señor con infinito amor, lo que coge es un cúter y va rompiendo con todo el infinito cuidado del mundo esa crisálida para que salga la mariposita y no se dañe las alas. Y cuando esa mariposa va a salir, no puede volar. Porque ese ejercicio que estaba ahí luchando por salir, es lo que ha fortalecido sus alas para que ahora pueda salir y despegar. Entonces, a veces las personas necesitan pasar por el crisol del sufrimiento, que es el que nos saca de nuestra zona de confort, para aprender, para hacernos fuertes y poder volar. Y entonces, a veces, queriendo ayudar, estamos fastidiando el proceso de aquella persona. Entonces, para mí, la mejor manera de ayudar al otro es mantenerme amorosamente silencioso a su lado. Y si esa persona me pide ayuda, yo estoy ahí. Pero sufrir con el que sufre para mí no tiene ningún sentido, porque si hay una unidad de dolor en el mundo que es el que sufre y yo sufro contigo, hay dos unidades de dolor en el mundo y eso es exactamente lo contrario que quiero hacer. A mí me gusta mucho más la teoría del imán. Si yo soy un imán fuerte y ordenado, todo lo que esté a mi alrededor se va a ordenar. Así yo no diga nada y así yo no haga nada. Entonces, percibirme a mí misma como un imán, como un campo electromagnético con ese aura perfectamente ordenada, amorosa, coherente, centrada, apasionada, enamorada de la vida, expresando el amor que soy. Eso es de infinitamente más ayuda que querer ayudar cuando no sé si lo que estoy haciendo finalmente va a ser un bien para la persona. Entonces, mi punto de partida siempre es, primero yo estoy ordenada, siempre. Primero, estoy en una actitud amorosa, compasiva, benevolente conmigo y con el mundo. A partir de ahí, te observo. Y aunque sea en el silencio, te envuelvo y te abrazo en ese amor. Y luego, en función de si tú me pides la ayuda o no, vemos qué podemos hacer. Pero ayudar a quien no te ha pedido ayuda es complicado. Es complicado porque a veces queriendo ayudar fastidias. Aun cuando te piden ayuda, te das cuenta de que a veces queriendo ayudar la lías, porque estás haciendo que la persona pues se acomode en una situación que no es la correcta o estás haciendo, otras veces ayudas y ayudas infinitamente y colaboras a que esa persona crezca y te conviertes en ese bastoncito que todos hemos necesitado en algún momento para caminar. Todos lo hemos necesitado. Ya está, pero para mí la actitud no es tanto una actitud proactiva de voy a ayudar, voy a ver quién necesita mi ayuda, porque eso me hace ponerme también en una actitud muy prepotente y no la quiero para mí. ¿Sí? Entonces, a mí me sirve mucho más a nivel personal. Yo hablo siempre de mi experiencia personal, yo no juzgo lo que hagan los demás, simplemente comparto lo que yo hago. Para mí, mi verdadero trabajo, y yo durante el día, la mayor parte de los días, acompaño a personas en sus propios procesos de transformación, de recuperación, de salud física, mental y emocional, yo lo que hago es mantenerme incólume en una posición de sereno apasionamiento,
de apasionada benevolencia, de compasión, de como lo queráis llamar, pero ya entendéis a qué me refiero. Centrada aquí, amorosamente escuchando. Ya que escuche yo y no hable parece casi imposible, ¿verdad? Pero a veces lo hago también. Entonces, desde esa posición sé que no importa lo que haga, no importa lo que digo. Lo que importa es que mi campo es tan ordenado en ese momento que quien sea que entra en esa habitación, crac, 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 se ordena. Eso es lo que busco, eso es lo que quiero. Y eso es lo que cuando yo consigo estar ahí ocurre. Y la gente te dice, no sé qué pasó, no sé qué pasó, pero de repente lo entendí. Listo, pues ya está, no ha pasado nada, simplemente te has ordenado y cuando tú estás ordenado todo lo ves con claridad, simplemente estabas desordenado, ya está. Si mi propio campo te sirve para tú estar ordenado, bienvenido sea y bendito sea. Entonces, para mí el objetivo no es tanto, es que al final, disculparme que parezco tan egoísta y tan egocéntrica siempre, ¿no? Pero es que al final lo importante no está fuera, está dentro. Al final lo de fuera es la excusa para que yo me entienda a mí mismo. Al final lo de fuera es el reflejo de mi caos interior o de mi mundo interior o de mis creencias. Es la manera en la que yo consigo comprenderme a mí. Entonces, cada vez que alguien se sienta delante mío es que vamos a aprender los dos, porque no es ni tú ni yo, es el vínculo. No es ni tú ni yo, es la relación que se establece. Y ahí ni tú ni yo existimos, existe otra entidad diferente que nos ayuda a crecer a ti y a mí. Entonces, si a ti y a mí nos ayuda a crecer a los dos, ¿cómo yo puedo decir que te estoy ayudando? Yo estoy compartiéndote, estoy compartiendo contigo, estoy creando algo contigo. Nada más, no te estoy ayudando, simplemente estoy creando nuevo, algo nuevo, entre esta partícula subatómica que eres tú y esta partícula subatómica que soy yo, que en ese momento se entrelazan y se genera algo que es distinto. Hay una transmutación, pero o es mutua o no es. Si en un proceso de interrelación personal no nos transformamos los dos, no se transforma nadie. Si en un proceso de ayuda no crecemos los dos, no crece nadie. Entonces, a mí me gusta mantener esa percepción de que al final no es lo de fuera, es lo de dentro, no es lo que ocurre, es como yo lo vivo, no eres tú lo que haces, es como yo me siento. Porque eso me permite mantener el foco en mi interior y si mantengo el foco en mi interior y me responsabilizo de lo que estoy sintiendo, tengo el poder para cambiar. Y cuando tengo el poder para cambiar, decido ponerme y ponerme fuerte y ponerme amorosa. Y cuando estoy allí, ven y acércate y compartamos, porque lo que vamos a crear va a ser hermoso. Pero no lo voy a llamar ayuda. No lo voy a llamar ayuda, voy a llamar que estoy colaborando contigo, voy a llamar lo que estoy compartiendo contigo, voy a llamar lo que estoy creciendo contigo, aunque finalmente me pagues por hacer eso. ¿Sí? Bueno, pues Ana, hemos terminado ya, hemos llegado ya al final del turno de preguntas. Gracias por todo lo que has compartido con nosotros. Han sido muchas las personas que se han unido desde Guatemala, Estados Unidos, Ecuador, México, España, Argentina, Colombia, Perú. Gracias, gracias a todos por acompañarnos. Ya sabéis que vuestra participación es muy importante. Esta conferencia la podéis ver de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar algunos de los conceptos que nos ha traído hoy nuestra invitada. También para ayudarnos con su difusión, dándole un me gusta y compartiéndola en vuestras redes sociales. Ahora unos segundos para ti, Ana María, para que puedas despedirte. Bueno, pues muchas gracias por estar, muchas gracias por hacer esto posible, porque si no hay nadie al otro lado, nada es posible. Y gracias por darme la posibilidad de compartir, gracias a Mindalia por abrir este espacio, que yo siempre disfruto mucho y os animo simplemente a buscar esa experiencia, a no quedarnos en esa mente racional, sino a buscar esa mente transracional que realmente es la que transforma nuestras vidas, que la información os sea útil para conseguir una experiencia. Gracias por permitirme compartir. Para mí es un absoluto placer siempre. Pues nada, muchísimas gracias. Encantada de que hayas estado aquí con nosotros en Mindalia. Y a vosotros, gracias, gracias de nuevo. Gracias siempre por acompañarnos y por estar ahí detrás de esta cámara. Y nos vemos en la próxima conferencia de Mindalia en directo. Gracias.